días míos, buenos días compañeros. El día de hoy les expondré un poco acerca de la literatura egipcia. Como podemos apreciar en pantalla, vemos ahí el índice con los 5 puntos, de los cuales mi compañero ya les habló acerca del primero y del segundo. Por ende, me toca hablarles del tercero, cuarto y quinto. Género y especies literarias. Bueno, la pregunta que surge es, ¿qué géneros literarios se desarrollaron en Egipto? Pero antes de ello, ¿cómo era la literatura de los egipcios? Según las investigaciones que se han hecho, los antiguos egipcios escribieron textos en papiros, así como en paredes, tumbas, pirámides y obeliscos. Tal vez el ejemplo más conocido de la literatura de este periodo es la historia de Sinú. Otras obras conocidas incluyen el papiro de Huescar y el papiro de Ebers, así como el libro de los muertos, del cual profundizaré más adelante. Volviendo a la idea principal de este punto, durante el Imperio Antiguo se desarrollaron distintos géneros literarios, básicamente el género lírico y narrativo. El género lírico, con himnos, poemas, epopeyas, poemas de amor, y el género narrativo, con los textos sapienciales o didácticos, textos técnicos, textos funerarios y textos de la literatura creativa. Por lo tanto, hay una gran variedad de textos, de entre los que sobresalen los que a continuación se pueden ver. Instrucciones y enseñanzas, cartas y epístolas, biografías y autobiografías, poemas, canciones e himnos y textos funerarios. El primer punto, instrucciones y enseñanzas. Es un género narrativo didáctico con un fin educativo e ideológico para someter a los habitantes a la dogma y a las leyes aceptadas. El siguiente punto, cartas y epístolas. Se escriben sobre papiro y eran de correspondencia real u oficial, aunque también se escribían cartas privadas que luego se utilizaban para la instrucción de la literatura en los escolares. Un ejemplo que les quería mostrar es el siguiente. Aquí está. La epístola de Pablo a Filemón, que es la que se puede apreciar en pantalla. Esta porción es el papiro 87, el cual se ve un fragmento de los versículos del 13 al 15 y data aproximadamente del año 250. El siguiente punto son las biografías y autobiografías, que adquirieron un gran valor con la finalidad de inmortalizar la vida y conmemorar a los oficiales administrativos y a los faraones. El siguiente punto, poemas, canciones e himnos. Podían ser religiosos o de lamentación, siendo estos últimos poemas o cantos que lloran la anarquía y destrucción vivida durante el periodo intermedio. Y por último, el último punto, textos funerarios, que eran documentos religiosos pensados para preservar el espíritu del fallecido. En el antiguo Egipto eran reservados exclusivamente para el faraón. También les quería mostrar un pequeño ejemplo, el cual es el siguiente. Este es el libro de las respiraciones, o bueno, un fragmento, ¿no? Las cuales son textos importantes del antiguo Egipto, utilizados para la región tebana desde el periodo tardío hasta el periodo romano. Y este se dividía en dos, en el libro de las respiraciones, el cual les estoy presentando, y la otra parte, el segundo libro de las respiraciones. Para concluir con este tercer punto, quería mencionarles brevemente sobre la importancia de la literatura en Egipto. La importancia es que la literatura egipcia recae en que sin ellos quizás no conociéramos la literatura tal como la conocemos hoy en día. Fueron los egipcios la primera cultura en desarrollar la literatura tal como la conocemos hoy en día, es decir, el libro. Es común que en estos días nos proclamemos herederos directos de culturas como la grecorromana o de los credos judio-cristianos, pero estas no solo son más que adaptaciones de otras mucho más antiguas, como la egipcia, la que tratamos,
o la mesopotámica. Grecia y tiempo después Roma tomaron a los dioses y a las creencias, a las leyendas también de los egipcios más conocidas, a las cuales accedieron a través de las obras literarias que obtuvieron de sus obras literarias, valga la redundancia. Con esto pasamos al punto número 4, producciones literarias. Acá podemos notar los autores con sus obras representativas. El primer punto es Tahotep, que era un escriba que ejercía como administrador del faraón del Alto y Bajo Egipto durante la quinta dinastía. Y su obra representativa son las Instrucciones de Tahotep, también conocidas como máximas de Tahotep o Enseñanzas de Tahotep, que son una colección de proverbios morales. Forman parte de los textos de sabiduría, obras filosóficas, que fueron los primeros textos de la literatura del Antiguo Egipto. El siguiente punto, la sátira de los oficios, que también se le conoce como Instrucciones de Duayet. Esto por su nombre del autor, ¿no? Es una obra literaria de tipo didáctico del Antiguo Egipto, que data aproximadamente de los 2400 años antes de Cristo. Y está escrita obviamente por Duayet, que está dirigida para su hijo Pedro. Pero hay que recordar antes que una sátira es una composición literaria en prosa o verso en que se critica agudamente las costumbres o vicios de alguien con intención moralizadora, lúdica o meramente burlesca. Con este pequeño concepto ya podemos imaginar más o menos cómo era o de qué trataba esta obra. El siguiente punto es el papiro Ipu. Es un poema del Antiguo Egipto preservado en 17 fragmentos de papiro. Este se encuentra custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden, en los Países Bajos. El manuscrito tiene 378 centímetros de longitud y 18 centímetros de altura. Y data aproximadamente a finales del siglo XIII a.C. Y obviamente fue escrito por Ippur. Y pasamos con el último punto, que es el Nano, con su obra representativa en la historia de los dos hermanos. Este es un antiguo relato egipcio escrito a finales de la dinastía 19, en el siglo más o menos aproximadamente 13 también antes de Cristo, el cual, como la mayoría de papiros, manuscritos, etc., se encuentran en el Museo Británico. Este relato fue escrito por la escriba Enán. El texto contiene semejanzas con el relato de José en la casa de Potifar. Incluso algunos bueno, por las investigaciones, se cree que esto podría tratarse de dos versiones de la misma historia que ya conocemos. Para concluir ya con esta presentación, continuaremos con el quinto y último punto, que hablaremos de esta famosa obra, que es el Libro de los Muertos. Se conoce como el Libro de los Muertos a una colección de sortilegios que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo y que pretendía ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris, fundamentalmente. Pero hagamos una pequeña pausa aquí. ¿Pero qué era el juicio de Osiris? Entonces, vemos con esto también, con esta pequeña imagen. Aquí. Bueno, el juicio de Osiris, representado por el papiro de Unefer, Anubis, con la cabeza de chacal, que se presenta aquí, pesa el corazón del escriba Unefer contra la pluma de la verdad en la balanza. De Mar, Top, con la cabeza de Ibis, el que está aquí, anota el resultado. Y si el corazón es más ligero que la pluma, a Unefer se le permitía pasar a la otra vida. Pero si no era así, es devorado por el expectante criatura quimérica, compuesta por partes de cocodrilo, león e hipopótamo.
Este de aquí. Bien, hecho este pequeño inciso, continuamos. El título original del Libro de los Muertos se podría traducir como La salida al día. La muerte no era más que un renacimiento, al igual que el sol sale cada día, así el difunto accedió a un nuevo renacer, no podía acceder a un nuevo renacer. Y su origen se encuentra en los textos de las pirámides del Reino Antiguo. Estos derivaron en los textos de los sarcófagos durante el Reino Medio. El papiro con las fórmulas adecuadas para ayudar al alma del difunto se deposita junto a la momia en la tumba. También se escribían pasajes de este libro, ¿no? Pero no solamente comprenden fórmulas para superar el juicio de Osiris, sino también pasajes para que el difunto reconozca a los dioses que le serán favorables o para que pueda orientarse por su viaje de las 12 regiones de Dua. Bueno, eran sacerdotes lectores, los encargados de leer ciertos pasajes del libro envueltos hacia Amón. Este libro constaba de aproximadamente 200 capítulos, y bueno, la versión más conocida era el papiro de Ani, el cual es este. Está aquí. Este es un pequeño fragmento. Este está compuesto por 3 capas de hojas de papiro pegadas entre sí y divididos en 6 secciones, con una longitud de entre 1.5 y 8 metros cada uno. Al final, la longitud total del texto era de 23.6 metros. Y este fue adquirido por el Museo Británico en Tebas en el año 1888. El papiro fue realizado por 3 escribas diferentes, como puede apreciarse en las diferentes grafías que aparecen en él. Pero uno solo realizó los dibujos. Originalmente es posible que no fuese encargado por un escriba de hacía el año 1300 a.C., o al menos no en su totalidad, pues su nombre aparece escrito con una escritura diferente a la del resto. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención.